Buen día. Si te preguntas si vale la pena comprar un Skoda Kodiaq y qué problemas puedes encontrar durante su funcionamiento, entonces estás en el lugar indicado. Entonces, debido a la corta edad del Kodiaq, es inútil buscar rastros de óxido en la carrocería del crossover checo. En general, la experiencia operativa con otros modelos de Skoda demuestra que incluso para la producción de modelos localizados los checos utilizan metal de alta calidad. Es una pena que, según las tradiciones modernas, la capa de pintura más fina prácticamente no lo proteja en absoluto. Es mejor retocar astillas y rayones en la carrocería del Kodiaq. Dado que en los Octavia y Skoda Yeti más antiguos la pintura a veces comienza a desprenderse en pedazos enteros, hay muchas razones para creer que dentro de 6 a 7 años este problema también será característico del Kodiaq. Además, los propietarios de Kodiaq probablemente se enfrentarán a otro problema en el futuro. Se ha observado que las hojas y otros residuos se acumulan gradualmente detrás de los revestimientos de los guardabarros delanteros. Poco a poco, todo esto comienza a pudrirse, lo que es un catalizador para la formación de corrosión. Al principio, el óxido aparece exclusivamente en esta zona, después de lo cual pasa al umbral y al guardabarros. Para eliminar los depósitos de escombros podridos, deberá desmontar el revestimiento del guardabarros. Otra solución al problema es utilizar una aspiradora potente con una manguera fina e intentar aspirar los restos acumulados. Además, no estaría de más tapar con una malla fina el hueco a través del cual penetran los residuos debajo del revestimiento del guardabarros y, además, tratar el interior del ala con un compuesto anticorrosión. Son muchos los casos en los que el cristal de la tapa del maletero del Kodiaq se desmorona repentinamente sin motivo aparente. Teniendo en cuenta que este problema ya se ha generalizado, los distribuidores de Skoda están instalando rápidamente cristales nuevos como parte del servicio de garantía. Pero esto no se aplica al parabrisas. No resiste de la mejor manera las influencias externas. Un ligero golpe con una piedra pequeña es suficiente para que aparezca una astilla o una grieta en el cristal. Otro problema típico es que periódicamente entra humedad en el asa de la tapa del maletero. Por cierto, el mismo problema es típico del Volkswagen Tiguan relacionado. El botón de desbloqueo falla cuando se expone a la humedad, tras lo cual, como en el caso de la luneta trasera, los distribuidores oficiales tienen que sustituirla en garantía. De vez en cuando, los propietarios de Kodiaq también se quejan de sensores de aparcamiento delanteros defectuosos. Pero no es a ellos a quienes se debe culpar, sino al cableado que llega hasta ellos. El mismo defecto es típico del Skoda Octavia. Todavía no hay quejas sobre el interior del Kodiaq. Y es poco probable que lo hagan. Otros modelos de Skoda han demostrado desde hace mucho tiempo que los plásticos interiores y la tapicería de los asientos de los coches de la marca checa envejecen muy lentamente. Y a medida que aumenta el kilometraje, no se oyen más grillos ni otros ruidos extraños en la cabina del Kodiaq. Otra cosa es que a veces se pueden observar ligeros chirridos incluso en el nuevo Kodiaq. En algunos automóviles, las juntas de las puertas empiezan a crujir nada más salir de la línea de montaje, en otros, las fijaciones de los asientos delanteros empiezan a crujir. No en vano, algunos propietarios inmediatamente después de comprar un automóvil cubren la parte metálica del marco del asiento con materiales especiales. Pero todavía no ha sido posible superar el chirrido que hacen los tiradores de las puertas. Es una lástima. Parece que el problema empieza a generalizarse. Sin embargo, en el contexto de un complejo multimedia con fallas, todos estos problemas menores pasan a un segundo plano. El sistema multimedia puede negarse a conectar el teléfono inteligente o comenzar a funcionar mal sin ningún motivo. Hasta el momento, Skoda está intentando solucionar el problema actualizando el firmware. El software actualizado también ayuda a solucionar fallos del sistema de control de crucero. Por supuesto, las fallas electrónicas menores son un poco decepcionantes para los propietarios de Kodiaq, pero en los vehículos en garantía pueden ser toleradas. Los técnicos de reparación en garantía de Skoda todavía no corren peligro de perder su puesto de trabajo. Muchos de ellos,
Tan pronto como el Kodiak llega al servicio programado, inmediatamente prestan atención a los bajos del automóvil. Más concretamente, en la caja de transferencia de las versiones con tracción total conectada, en la que se pueden encontrar restos de grasa. Estos últimos indican que se puso un sellador incorrecto en la caja de transferencia al ensamblar el automóvil. Este defecto, por supuesto, se elimina de forma gratuita como parte del servicio de garantía. En Kodiak con unidades de potencia diésel, se debe prestar especial atención a la unión del motor y la transmisión. Si se encuentran manchas de aceite en este lugar, entonces no hay duda de que se instaló una tapa del cigüeñal defectuosa en la fábrica. Curiosamente, el motor diésel de 2 litros puede considerarse la unidad de potencia óptima para el crossover checo. Hubo un tiempo en que se hizo famoso durante el sensacional Dieselgate, pero el escándalo que estalló ciertamente no afectó su confiabilidad. Hasta un kilometraje de 170 a 200.000 kilómetros, los propietarios del Skoda Kodiaq diésel de 2 litros definitivamente no tienen nada de qué preocuparse. Después de esta marca, será necesario reemplazar el cartucho de la turbina, los inyectores y la bomba de combustible de alta presión, pero es poco probable que estos elementos duren más en cualquier otro motor diésel. Por supuesto, si se utiliza combustible de baja calidad y aceite inadecuado, no se puede hablar de una vida útil tan larga. El kilometraje de la mayoría de los Kodiaq diésel sigue siendo bajo. Pero dado que este motor está instalado en muchos otros modelos de Volkswagen, podemos decir con seguridad que a medida que aumenta el kilometraje, los propietarios encontrarán fugas en las tapas de válvulas y en los sellos de los inyectores. Otro problema típico relacionado con la edad es una válvula de recirculación de gases de escape atascada. El punto débil del motor diésel de 2 litros puede considerarse el tensor de la correa de distribución. Sin embargo, las quejas sobre él son bastante raras. En cuanto a la vida útil de la propia correa de distribución, se prescribe su sustitución oficial después de un kilometraje de 120.000 kilómetros. Sin embargo, vale la pena comenzar a controlar el estado del cinturón a la mitad del kilometraje. Al actualizar la correa, definitivamente debes reemplazar la bomba. La versión con motor diésel representa alrededor del 25% de todos los Kodiaq presentados en el mercado secundario. Otra cuarta parte de todas las propuestas son crossovers con motor de gasolina de 2 litros. Este motor fue modificado varias veces, pero a pesar de ello, los ingenieros no pudieron deshacerse de varios puntos débiles. La principal desventaja de un motor de gasolina de 2 litros es su apetito por el aceite. No se puede llamar enorme, pero está presente incluso en unidades de potencia con un kilometraje relativamente bajo. Otro punto débil es la cadena de distribución demasiado delicada. Requerirá atención después de 100 a 120.000 kilómetros. Otro motor disponible para el Kodiaq es un motor de gasolina turboalimentado de 1,4 litros, muy conocido en otros modelos. Y si la versión de 125 caballos de fuerza para un crossover bastante grande todavía parece bastante débil, entonces la modificación de 150 caballos de fuerza no es motivo de crítica en términos de características dinámicas. En cuanto a la fiabilidad, no existen diferencias fundamentales entre las versiones de 125 caballos y 150 caballos. Las preocupaciones iniciales de muchos de nuestros entusiastas de los automóviles sobre la vida útil y la confiabilidad de los motores turbo forzados de pequeño volumen se están desvaneciendo gradualmente. Y los propios automovilistas de Volkswagen han demostrado con éxito que los motores turbo de pequeño volumen pueden ser bastante fiables. Además, en las unidades de la serie EA211, en lugar de una cadena débil, con la que en el pasado había grandes problemas, se utiliza una correa normal, que solo habrá que recordar durante el mantenimiento programado del mecanismo de distribución de gas. Los problemas con la entrada de aceite en las cámaras de combustión también son cosa del pasado. Más bien, se deben esperar problemas del actuador del turbocompresor. Sus varillas deben lubricarse periódicamente, aunque esta operación no resulta muy cómoda. De lo contrario, independientemente del tipo y tamaño del motor, no hay que temer problemas graves.
Pero es importante comprender que todos los sistemas de propulsión del Kodiak son bastante modernos y, en consecuencia, complejos. Definitivamente no vale la pena exigirles largos años de servicio sin respetar los intervalos de mantenimiento. Además, en nuestras duras condiciones, es mejor acortar un poco los intervalos de mantenimiento estándar. No te olvides de la inyección directa, cuyos elementos son muy sensibles a la calidad del combustible. Naturalmente, no solo el combustible, sino también el aceite de motor con anticongelante deben cumplir altos estándares. La clave para un funcionamiento prolongado y sin problemas es también la limpieza de los radiadores del sistema de refrigeración. Los motores de 1,4 litros se combinan no solo con una transmisión robótica preselectiva, sino también con una caja de cambios manual convencional. Otra cosa es que los costosos Kodiak con mecánica tienen una demanda extremadamente limitada, por lo que no será fácil encontrar una versión de este tipo en el mercado secundario. La transmisión manual en sí se considera bastante fiable, aunque no exenta de puntos débiles. Si escucha un chirrido claramente audible al presionar el embrague, es probable que la punta de plástico ubicada en la varilla del cilindro de trabajo se haya desgastado. Además, con un alto kilometraje, se puede comenzar a escuchar un golpe debajo del capó, lo que indicará la necesidad de reemplazar el costoso volante bimasa. Después de numerosos problemas con la caja de cambios robótica DQ200, nuestros entusiastas de los automóviles prefieren mantenerse lo más alejados posible de los robots. Sin embargo, no olvide que el Kodiak está equipado con cajas robóticas de las series DQ250 y DQ500, sobre las cuales no hay quejas especiales en términos de confiabilidad. Muchos expertos coinciden en que los robots modernos de esta serie no son inferiores en términos de fiabilidad a la mayoría de las transmisiones automáticas modernas. Aunque hubo varios matices importantes. A la unidad de control hidráulico le encanta la lubricación limpia. Incluso durante una conducción silenciosa, cuando la caja de cambios funciona en modo suave la mayor parte del tiempo, el líquido de trabajo debe renovarse cada 60.000 kilómetros. Si conduce de forma agresiva, el intervalo de cambio de aceite debería ser aún más corto. Esto es totalmente cierto para cajas con mucho kilometraje. Idealmente, las transmisiones robóticas Kodiak estarían mejor si evitaran por completo la conducción agresiva. Más aún por el invierno que pasa por los estacionamientos vacíos de los supermercados. Si agarra los piñones del diferencial, la caja de cambios inevitablemente se desperdiciará. Lo mismo sucederá si el robot se ve atormentado por frecuentes viajes todoterreno. Con un funcionamiento cuidadoso, las transmisiones robóticas Kodiak de 6 y 7 velocidades pueden soportar fácilmente entre 170 y 200.000 kilómetros. Curiosamente, las cajas DSG, como la mayoría de las transmisiones modernas, tienen algún tipo de programa de adaptación. La automatización dedica algún tiempo a estudiar el estilo de conducción de la persona sentada al volante, después de lo cual adapta los cambios de marcha al conductor específico. Si estamos hablando de un crossover con tracción total, entonces la caja puede comenzar a funcionar de manera un poco diferente después de seleccionar el modo apropiado. Al mismo tiempo, la sensibilidad del pedal del acelerador también cambiará ligeramente. Sin embargo, los compradores potenciales de Kodiak deberían pensar detenidamente qué tan importante es para ellos la tracción total enchufable. Por supuesto, en algunas condiciones resultará útil. Por otro lado, la versión con tracción delantera es estructuralmente más sencilla y cuesta menos. El mantenimiento de un Kodiak con tracción delantera también costará menos. Como mínimo, los propietarios de un Kodiak con tracción delantera no tendrán que cambiar el lubricante y limpiar el colador cada 20 a 30.000 kilómetros. Otra cosa es que solo el primer propietario suele recordar dicha prevención. Los segundos, y especialmente todos los propietarios posteriores de Kodiak usados, normalmente no se molestan en realizar este tipo de operaciones. Como resultado, la vida útil de la bomba se reduce notablemente. Afortunadamente, cuesta mucho menos que un acoplamiento completo.
Es demasiado pronto para hablar de la durabilidad de la suspensión del Škoda Kodiaq. En nuestro país todavía no quedan muchos ejemplares del crossover checo que hayan logrado recorrer al menos 200.000 kilómetros. Hay más coches con un kilometraje de 100 a 120.000 kilómetros, pero los problemas graves con el chasis aún no son típicos de ellos. A menos que en aquellos Kodiaq cuyos propietarios cargan seriamente sus coches, los amortiguadores y resortes pueden fallar antes de los 120.000 kilómetros. Con un uso cuidadoso, los amortiguadores agotan su vida útil solo a los 150.000 kilómetros aproximadamente. Con el mismo kilometraje, es probable que sea necesario reemplazar los cojinetes de las ruedas y las puntas de la dirección. Sorprendentemente, incluso las barras estabilizadoras, que en la mayoría de los demás vehículos se consideran consumibles, pueden soportar más de 100.000 kilómetros. En general, la suspensión del crossover de Škoda solo puede criticarse por su configuración demasiado dura. En las suaves carreteras europeas, la rigidez pasa desapercibida, pero en nuestras condiciones el Kodiaq puede no parecer lo suficientemente cómodo para muchos. Que la cremallera de dirección golpee en el Škoda Kodiaq todavía no es motivo de pánico. En este caso no estamos hablando en absoluto de sustitución. Los sonidos extraños desaparecerán después de eliminar el juego que se forma gradualmente entre la cremallera y los dientes del motor. Del sistema de frenos del crossover checo no se pueden esperar sorpresas desagradables. Solo hay que estar preparado de antemano para un desgaste intenso de las pastillas de freno traseras. Como regla general, deben cambiarse cada 20 a 30.000 kilómetros. Desde el punto de vista de la fiabilidad, vale la pena comprar un Škoda Kodiaq usado. El coche resultó ser bastante exitoso. Y lo más importante, prácticamente libre de las llamadas enfermedades infantiles. Hoy en día, la principal desventaja del Kodiaq es su precio. Los coches usados que tienen entre 2 y 3 años siguen siendo bastante caros. Por cierto, no todos los ejemplares presentados en el mercado secundario tienen los famosos 7 asientos. Opcionalmente se ofrecía una tercera fila de asientos por un recargo considerable. Además, el espacio en la galería del Kodiaq es muy limitado. Solo los niños estarán cómodos en la tercera fila de asientos. Y del maletero no queda prácticamente nada con la tercera fila de asientos abatida. En otras palabras, el Škoda Kodiaq en ningún caso puede convertirse en un sustituto de una minivan completa. Pero como alternativa al Volkswagen Tiguan, un crossover de la República Checa parece muy atractivo. Si es el propietario, asegúrese de dejar un comentario sobre este automóvil, su reseña definitivamente ayudará a otros a elegir un automóvil.